¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas a este espacio en el que le compartimos, como siempre, temas de interés a través de Nuevo Mundo 96.1. Seguramente a todos nos preocupa nuestra salud, nos preocupa cómo estamos, qué sentimos, y muchas veces lo dejamos al tiempo porque nos pesa ir al médico, porque de repente o no tenemos tiempo, o a veces el factor económico también nos impide ir a una cita con el médico. Y a veces no sabemos qué enfermedad es la que tenemos. Y hay enfermedades que ya identificamos por sus síntomas, y hay enfermedades que tienen síntomas parecidos a alguna otra enfermedad, pero no sabemos de qué se trata. Hoy vamos a hablar con el doctor Jorge Ortiz, médico, pediatra y especialista en genética perinatal, que nos acompaña para hablar de una enfermedad considerada rara. Porque, bueno, ya él nos explicará por qué es considerada rara esta enfermedad, que tiene, según me decía, varias pronunciaciones: Gaucher o Gaucher, Gaucher, entre otras. Doctor, buenas tardes, cuéntenos un poquito al respecto. ¿Qué tal están? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Y bueno, la enfermedad de Gaucher es una enfermedad rara, como usted muy bien lo decía. Y esa enfermedad se considera rara realmente por la cantidad de pacientes que pueden tener la enfermedad. Se dice que una enfermedad rara es aquella que se presenta 1 por cada 2,000 habitantes. Y ya para eso se considera raro, y existen alrededor de 7,000 u 8,000 enfermedades que son o pueden ser clasificadas como enfermedades raras. Un problema básico que se tiene con esto de las enfermedades raras, como la enfermedad de Gaucher, es que muchas veces no tenemos nosotros los médicos en nuestra mente de manera inmediata que estas enfermedades pueden presentarse dentro de nuestros pacientes, y como usted muy bien lo decía al principio, existen algunos problemas, síntomas o signos de los pacientitos que tienen este tipo de enfermedad, que básicamente pueden ser confundidos con muchas cosas más, o con otras enfermedades que probablemente son más frecuentes. Ese es uno de los problemas más importantes por los cuales muy pocas veces se llega a dar un diagnóstico de este tipo. A ver si entendí. 1 por cada 2,000 habitantes tiene esta enfermedad. Debería de tenerla. Bueno, es lo que se considera como una enfermedad rara. Okay. ¿Sí? Es lo que se considera como una enfermedad rara. En términos generales, dentro de la casuística a nivel internacional, se dice que 1 por cada 100,000 habitantes va a tener una enfermedad de Gaucher. Interesante. Bueno, ahora, ¿en qué consiste esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué se siente? ¿Qué debe preocuparle a alguien que se siente enfermo y que no sabe qué tiene? Un paciente con una enfermedad de este tipo puede estar en etapa pediátrica, siendo niño muchas veces muy pequeño, incluso de meses. El paciente puede comenzar a desarrollar un abdomen muy grande. Abdomen grande se debe a que su hígado y su vaso le están aumentando de tamaño. ¿Sí? Al principio no va a notar mayor cambio, porque generalmente estas enfermedades van siendo muy crónicas en algunos casos, y poco a poco llegan a tener algún tipo de sintomatología que realmente amerite la consulta con el médico, o que los padres de familia busquen al médico como tal. A veces es bastante rápido, y tenemos algunos pacientitos que han podido ser diagnosticados entre los primeros años de vida, pero es cuando la sintomatología se va volviendo más grave, o es más grave dentro de estos pacientes. Otros problemas importantes, aparte de que ese abdomen le está creciendo demasiado al niño, es que el paciente permanentemente va a tener anemia. Y dentro de los exámenes que normalmente le hacemos a estos niños, que son exámenes normales o convencionales que tenemos en cualquier consultorio, en cualquier laboratorio, vamos a encontrarle también que tiene los niveles de plaquetas bajos. Entonces, cuando nosotros tenemos a pacientes con este tipo de sintomatología, lo primero que tenemos dentro de la mente es que nuestro paciente puede tener algún problema que se originó por problemas infecciosos, o porque son puros o problemas de la sangre, propios problemas de la sangre. Y generalmente esto se puede descartar o se puede identificar relativamente rápido con el especialista que le corresponde.
Pero cuando acuden a los hospitales y estos niños o estos pacientes que llegan con este abdomen grande porque le está creciendo su hígado, su vaso, tienen anemia constante, tienen fatiga, tienen dolores de sus huesos, no crecen de una manera adecuada, se ven desnutridos y los médicos no le encuentran una explicación en problemas como infecciones o en problemas propios de la sangre, como leucemias, por ejemplo, que puede ser un diagnóstico que se confunde fácilmente con esto, es allí donde se tiene que considerar o se debería considerar este tipo de enfermedades como una posibilidad, debido también a que lamentablemente dentro de nuestras comunidades tenemos todavía muchos factores sociodemográficos que también pueden jugar un papel sumamente importante en el aparecimiento de este tipo de enfermedades. Ahora, ¿hay capacidad en el sistema de salud pública para detectar esta enfermedad siendo una enfermedad rara? De hecho, el primer peldaño en la escalera que nosotros debemos de subir para poder llegar a tener un diagnóstico de estos es que nosotros como médicos lo consideremos. Y la concientización dentro del gremio médico se está tratando de hacer a través de conferencias constantes, de educación médica a los médicos, pero también no solo es desde el punto de vista de la educación del médico, sino también desde la educación de la sociedad como tal. Muchas veces tenemos nosotros el inconveniente de que como consultaron una vez, consultaron 2 veces, consultaron 3 veces y no hubo realmente un diagnóstico definitivo de qué es lo que el niño tenía o el paciente tenía, muchas veces se deja de consultar y tienen la idea de que se va a decir nuevamente solo lo mismo, de que le van a tratar la anemia, de que le van a dar hierro, de que le van a dar algún tipo de vitaminas, cosas que ya le dieron anteriormente pero que no tuvieron ningún tipo de beneficio realmente al paciente. Un poco allí también está el mensaje o la intención de poder dejarles en la mente a los padres de familia en seguir insistiendo y si no están conformes con el diagnóstico que se les está dando, pues buscar alguna otra alternativa, que buscar una segunda opinión o una tercera opinión nunca ha sido mal. Ahora, el buscar opiniones me imagino que pues será factible en algunos sectores de la sociedad, pero ¿qué pasa con aquellas áreas en donde solo hay un sistema de salud, el público, o si hay un sistema privado, igual de repente no tiene los recursos? ¿Cómo una familia o una persona o un padre de familia puede o debe preocuparse si su hijo pues con el darle vitaminas y todo lo que supuestamente le va a hacer bien no pasa nada? De hecho, algunos de nuestros pacientes actualmente, o de los pacientes que he tenido la oportunidad de conocer con este tipo de enfermedad, no son de la capital, son de fuera de los departamentos. Y básicamente la constancia de los papás en la búsqueda de la salud de los niños los han llevado a los hospitales departamentales, y de los hospitales departamentales los han referido ya a centros un poquito más completos acá en la capital, en donde se ha logrado algunas veces hacer esos diagnósticos. Conforme ha ido pasando el tiempo, también se han hecho algún tipo de educación en esos hospitales en donde fueron atendidos por primera vez estos pacientes, para que ahora entonces ellos, por decirlo de alguna manera, malintencionadamente piensen en este tipo de enfermedades raras, porque obviamente por raras que puedan parecer las tenemos, y ahí están los niños, y el hecho es de que hay algunos pacientes ya diagnosticados con este tipo de enfermedades acá. ¿En qué momento se descubre esta enfermedad? ¿Desde cuándo, digamos, está presente en la vida del ser humano? Esta es como una enfermedad, bueno, la enfermedad de Gaucher como tal fue descrita hace ya mucho tiempo, en 1883, por un médico francés. Ahora, ¿desde cuándo yo padezco enfermedad de Gaucher si yo tengo esa enfermedad? Desde que estoy dentro del vientre de mi mamá, ¿sí? Dentro del vientre de mi madre yo ya tengo esa información genética dañada, y esa información genética dañada que nos está afectando a nosotros, lo que va a producir es una deficiencia en una sustancia dentro de mi cuerpo, que su función fundamental es limpiar otras. Pero a la hora de no existir este tipo de sustancia dentro del cuerpo, que se conoce como enzima, a la hora de no haber esta sustancia, ese material se sigue acumulando dentro de nuestro cuerpo, y eso es lo que produce toda esta sintomatología. Por eso es que se van a acumular ciertas células muy particulares en el hígado y en el vaso, y eso es lo que hace que vaya agrandando, y lo que nos da a nosotros una sintomatología bastante
muy heterogénea, podríamos decir, o sea, nada que sea bien específico de la enfermedad en particular, y eso es lo problemático para uno como médico, porque se confunden con muchas enfermedades y lamentablemente nosotros pensamos primero en otras antes que pensar en este tipo de patologías. ¿Se sabe cuáles son las causas? Básicamente son genéticas. En este caso, en la enfermedad de Gaucher, lo que sucede es que esto se hereda. ¿Cómo se hereda la enfermedad de Gaucher? Hay en términos de medicina, algo que se conoce como herencia autosómica recesiva. Eso es un término muy médico, pero básicamente lo que significa eso es que para que yo me pueda formar dentro del vientre de mi mamá, necesitamos dos informaciones genéticas, la que viene de mamá y la que viene de papá, ¿sí? Cuando tenemos nosotros información genética dañada, porque todos tenemos información genética dañada, pero como tenemos dos informaciones genéticas, cuando la de papá está mala, la de mamá actúa. Y cuando la de mamá está mala, la de papá actúa. Y es una manera como, de alguna manera, la naturaleza ha ido también protegiendo al ser humano y permitiendo que uno pueda vivir de una manera más o menos buena, ¿sí? En un principio yo les decía que existen algunos factores sociodemográficos muy importantes dentro de nuestros países, y eso no hablo solo de Guatemala, sino probablemente de Latinoamérica, y es que todavía dentro de nuestras regiones hay muchos matrimonios o muchos niños que nacen producto de la unión de dos personas que probablemente son familiares. Entonces, si yo llevo información genética dañada, que la llevo, y una prima, una tía, un familiar muy cercano mío, tiene también información genética dañada, y entre nosotros tenemos hijos, pues es muy probable que la misma información genética dañada que yo llevo, también la lleva mi familiar cercano. Uh-huh. Ahí es donde se incrementa el riesgo de que yo, obviamente no de manera intencional, pero yo herede mi información genética dañada, que va a ser probablemente la misma información genética dañada de mi pareja, porque es mi familia, y ahí es donde se unen las dos informaciones genéticas dañadas y podemos tener niños que nacen con este tipo de enfermedad. La enfermedad de Gaucher es solo una de muchas enfermedades. Existen alrededor de unas 2.500 enfermedades que se pueden heredar de esa manera. Y de ahí viene un poquito aquel dicho que las abuelitas nos decían a nosotros, que probablemente deberíamos de tener cuidado con esta persona o con aquella persona, porque aunque sea lejana, era familiar nuestra, y que entonces los hijos podían tener algún tipo de enfermedad. Que de hecho creo que también la ley contempla que para una pareja que quiere contraer matrimonio debe hacerse estudios, análisis de sangre para ver si son compatibles y evitar ese tipo de situaciones. Entonces también hay una prevención por parte de la ley, digamos, del Estado, de las instituciones. Sí, pero lamentablemente también esto es muy impredecible. O sea, probablemente yo viva aquí en Guatemala y por azares del destino mi pareja sea del otro lado del mundo, y por azares del destino vaya a tener también la misma información genética dañada. Lamentablemente no existe aquel examen genético que le vaya a decir a usted cualquier tipo de enfermedad que usted pueda tener, aunque ya hay algunos exámenes que son cada vez más completos, y muchas veces salen realmente del poder económico que nosotros podamos tener como individuos para poder pagarlos. Obviamente con el advenimiento de nuevas técnicas de laboratorio, cada vez esto se está bajando un poquito más en cuestión de costos, pero en este momento no existe realmente un examen que tengamos que hacernos o que podamos hacernos para decir cualquier tipo de enfermedad que podamos tener. Bien, vamos a ir a una pausa, vamos a hacer una pausa y luego volvemos con el doctor Jorge Ortiz, que nos platica sobre la enfermedad de Gaucher o Gaucher, que considerada una enfermedad rara. Yo no sé si en Guatemala existen estadísticas al respecto, pero de eso vamos a hablar cuando regresemos de esta pausa comercial. Somos Nuevo Mundo, Voz y Corazón de Guatemala. Bien, estamos de regreso para seguir conversando con el doctor Jorge Ortiz, médico pediatra y especialista en genética perinatal, hablando sobre la enfermedad Gaucher o Gaucher, como también se le conoce, una enfermedad rara por la cantidad de personas que la padecen. Nos acompaña también Edelweiss Campos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor, es un gusto tenerlo acá con nosotros. Según de lo que usted nos estaba comentando... Vamos a interrumpir porque no se escucha muy bien ese micrófono, pero probamos con ese.
Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Según estábamos escuchando sobre la enfermedad de Gaucher, quisiéramos saber el promedio de vida de una persona que padece esta enfermedad. Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque la verdad es que, como dentro de las enfermedades raras, todo es raro, también la expectativa de vida en estos pacientes es una constante, digámoslo de alguna manera, poco raro. La situación es que, como yo les explicaba en un principio, esto es un problema de la información genética que tenemos, que se traduce en nuestro cuerpo como una deficiencia en una sustancia que limpia otras. Si nosotros tenemos una deficiencia en esa sustancia que limpia, en donde básicamente no tenemos nada, probablemente nuestra expectativa de vida va a ser bien corta. Esto les estoy hablando que probablemente algunos bebés nacen y fallecen en los primeros meses de vida, pero de la misma manera hay pacientes que llegan a 60, 70 años que todavía tienen cierta capacidad de producir esa sustancia dentro de nuestro cuerpo, dentro de su cuerpo, pero no a una manera normal. Y entonces esa expectativa de vida puede ser muy, muy larga, ¿sí? Crónicamente puede desarrollar los mismos problemas que el bebé chiquitito, solo que va a ser mucho más lento. En pocas palabras podemos decir que podemos encontrar pacientes con enfermedad de Gaucher recién nacidos o niños chiquititos de meses, tanto así como podemos encontrar pacientes que ya son de 60, 70 años con esta enfermedad, y cualquier edad, realmente en cualquier edad podríamos nosotros encontrar pacientes con esta enfermedad. La verdad es que el 75% de los pacientes con enfermedad de Gaucher los deberíamos de diagnosticar o encontrar en la etapa pediátrica, ¿sí? Y solo el 25% ya un poco adultos. El problema es que muchas veces, como pensamos muy poco en ese tipo de enfermedades, nosotros dejamos pasar ese tiempo y realmente se van a encontrar cuando ya ellos son adultos. ¿Hay cura para esta enfermedad? Lamentablemente no existe una cura como tal. Existen tratamientos, ¿sí? Sí existen tratamientos. Y por ponerles un ejemplo a ustedes, un tratamiento como para como la diabetes, ¿sí? En donde si nosotros tenemos en la diabetes deficiencia de insulina, nosotros lo que le tenemos que administrar a este paciente es insulina. ¿Sí? Y obviamente llevar un cambio de vida saludable, una buena alimentación, hacer ejercicio. En los pacientes que tienen enfermedad de Gaucher, debido a que es una deficiencia de una sustancia o una enzima dentro de nuestro cuerpo, lo que nosotros tenemos que administrar o darle a este paciente es esa enzima deficiente. Y existe, realmente existe. No son tratamientos de experimentación. Esta medicación fue aprobada en 1991 por primera vez por la FDA, que es la institución norteamericana que aprueba para uso este tipo de pacientes, o este tipo de medicamentos en este tipo de pacientes, y bueno, ya tiene entonces la medicación más de 25 años dentro de la sociedad para poder darle a un paciente si está afectado. ¿Cuál es la calidad de vida que lleva un paciente, digamos, que llegue a los 60 años? Bueno, todo va a depender del momento en donde se le comience a dar el tratamiento, ¿sí? O de si recibió o no tratamiento. Si nosotros tenemos un paciente que no tiene tratamiento, este paciente probablemente a largo plazo va a tener problemas de dolores abdominales constantes, va a tener problemas de dolores en sus extremidades constantes, sobre todo extremidades inferiores, puede tener descalcificación de sus huesos, osteoporosis, osteopenia, puede tener fracturas también, y de hecho hemos tenido algunos pacientes ya con problemas de fracturas, y lamentablemente se exponen mucho también a problemas de neumonías, problemas de infecciones en sus pulmones. En cualquiera de estas enfermedades, en cualquiera de estas complicaciones propias de la enfermedad, lamentablemente el paciente puede fallecer también, producto de las complicaciones que se dan asociadas a esto. Como es una afectación o una enfermedad que afecta principalmente también el hígado, también el paciente va a estar desnutrido, el paciente va a tener algún tipo de problema a nivel de sus factores de coagulación, o sea, la sangre no le va a coagular de una manera adecuada, y estos pacientes van a ser aquellos que van a encontrar ustedes también con ciertos moretes, y muy probablemente no van a saber ni por qué se les hizo, ¿sí? Y básicamente es porque tienen sus plaquetas bajas y porque tiene su hígado afectado, y por lo tanto también los factores que juegan un papel fundamental en la coagulación de la sangre no funcionan de una manera adecuada y no se están produciendo de una manera adecuada.
¿Y qué tipo de exámenes de laboratorio? Tenemos problemas con... Mejor Sí. pásese por acá, mi estimada Edelweiss, porque tenemos problemas con este micrófono y no se va a escuchar. Pásese por acá, de este lado, por favor. Bueno, muchas gracias. Aquí se puede formular su pregunta, como debe ser, porque tenemos problemas con técnicos con ese micrófono. Y específicamente, doctor, ¿qué examen de laboratorio es el que detecta la enfermedad de Gaucher? Esa pregunta es la pregunta del millón. ¿Sí? Porque lamentablemente no tenemos nosotros en nuestro medio, dentro de nuestros países, y eso hablo nuevamente de los países centroamericanos, no solo de Guatemala, este tipo de laboratorios dentro de los exámenes convencionales que nos hagan en los hospitales. En este momento lo que tenemos que hacer nosotros es un examen de sangre que se puede ir en un papel filtro, se llama esto, son 5 gotitas, como si han ustedes escuchado alguna vez de los programas de tamizaje neonatal, en donde le toman una muestra del talón al bebé y lo ponen sobre un papel filtro que hacen unos circulitos. De esa misma manera se pueden tomar una muestra de sangre para estos pacientes, pero se tienen que enviar al extranjero. En este momento se están haciendo algunos exámenes en los Estados Unidos y otros exámenes se hacen en Argentina. Mientras también se trata de alguna manera de que los laboratorios nacionales o regionales más cercanos se interesen dentro de este tipo de enfermedades, y comiencen ellos a poder producir también este tipo de exámenes para el uso rutinario con estos pacientes. En el caso de Guatemala, obviamente la capacidad, por lo que acabo de escuchar, no existe. ¿Cuál es la región más cercana? El Estados Unidos. Estados Unidos. México. Para hacer los exámenes, por cuestiones de logística es más sencillo mandarlo a los Estados Unidos o Argentina que mandarlo a México. De hecho, también algunos laboratorios mexicanos sí lo hacen, pero otros hospitales o regiones de México también los mandan a los Estados Unidos a hacerse estos exámenes. ¿Y el costo que eso significa para un paciente? Bueno, en este caso se tienen algunos programas en donde el costo básicamente es 0 para el paciente, y lo único que hay que hacer es que el médico realmente considere la enfermedad o considere el diagnóstico para poder hacerse el examen. Entonces son programas que existen para los pacientes, tratando de fomentar un poquito también el diagnóstico en el médico, la concientización en el médico, y facilitarles un poco el hecho de tener un diagnóstico de certeza, oportuno y de calidad. Hay, hasta donde sé, hace algún tiempo, hay en Guatemala una institución que ve esas enfermedades raras. Bueno, la verdad es que sí existen varias instituciones acá dentro de Guatemala. Hay varios, no como instituciones, sino como organizaciones que dentro de ellos mismos se han organizado en la especialidad, por decirlo de alguna manera, de enfermedades raras. El problema un poquito de todo esto es que, les decía desde el principio, enfermedades raras son muchas. O sea, hablamos de 7,000 o 8,000 enfermedades raras, y probablemente cuando nosotros comenzamos a desclasificar esa enfermedad rara, por ponerles a ustedes un ejemplo, la enfermedad de Gaucher existen hasta 6 subtipos diferentes. Entonces probablemente vayan a ser más de esas 6,000 enfermedades, 7,000 enfermedades. Entonces agruparlas todas dentro de una sola institución es a veces un poquito complicado, pero sí existe esos grupos que han tenido a través del tiempo la idea de poder hacer algo más por los pacientes que tienen este tipo de enfermedades raras. ¿Y alguna página de internet en donde las personas puedan visitarla y disipar las dudas que tengan? Bueno, eso va a depender de la enfermedad que esté teniendo el paciente. Por ejemplo, para enfermedad de Gaucher hay páginas electrónicas a nivel internacional, en donde hay incluso hasta páginas de Facebook para poder seguir o tener como algún tipo de comunicación con personas que tienen la enfermedad, ¿sí? De hecho, alrededor del mundo existen un poquito más de 6,000 pacientes tratados con enfermedad de Gaucher,
que eso para decir de una enfermedad rara, pues ya es una cantidad bastante importante. Hablando de números, decía que antes de ir al corte, si se conocía las estadísticas en Guatemala, cómo está la situación, qué tantos pacientes pudiera haber detectados. Y bueno, pues seguramente habrá muchos que no están detectados. Sí, la verdad es que hablar de estadísticas en este caso de enfermedades y sobre todo de enfermedades raras es un problema muy grande. Lamentablemente no tenemos una estadística para conocer como tal. Dentro de mi experiencia como médico he tenido la oportunidad de conocer a algunos pacientes con enfermedad de Gaucher y en el año 2005 tuve la oportunidad de diagnosticar el primer paciente con enfermedad de Gaucher aquí en Guatemala, y a partir de allí a la fecha tenemos más o menos unos 10 pacientes, por lo menos que yo sepa, unos 10 pacientes diagnosticados con la enfermedad. Pero si nosotros hacemos un cálculo rápido, y también como les dije en un principio, que se calcula a nivel internacional que probablemente tengamos uno por cada 100,000, ¿sí? Si nosotros estamos calculando 16 millones de personas que puedan vivir en Guatemala, sencillamente deberíamos de tener alrededor de 160 pacientes diagnosticados. Y bueno, que yo conozca solo hay 10. Entonces, probablemente por ahí haya una cantidad bastante importante que tengan sintomatología, que estén padeciendo problemas relacionados a la enfermedad y que probablemente puedan estar con otro tipo de diagnóstico o recibiendo tratamientos de otro tipo que no es realmente la enfermedad de base, que puede ser enfermedad de Gaucher. Ahora, esta enfermedad, bueno, siendo una enfermedad genética, ¿puede prevenirse? Bueno, no es que pueda prevenirse como tal, porque al fin la información genética que yo traigo deficiente dentro de mi cuerpo, o sea, no la puedo cambiar. Lamentablemente, en ese camino es que va la medicina tratando de buscar lo que se conocen como terapias génicas. La terapia génica es tratar de administrarle al paciente un medicamento que vaya a afectar directamente la información genética y la pueda cambiar, ¿sí? Lamentablemente en este momento no se cuenta con ese tipo de tratamientos para este tipo de enfermedades. La prevención más importante que nosotros pudiéramos tener en todo caso es el hecho de evitar un poquito el tener hijos dentro de las mismas familias. A veces, como me decía una vez un papá de una paciente, mire doctor, yo ya no sé realmente si mi esposa es mi familia o no, porque aquí dentro de la comunidad se ha perdido ya toda esa información y bueno, básicamente somos los mismos desde hace mucho tiempo y no sabemos realmente si hay o no algún tipo de consanguinidad dentro de la comunidad todavía. Fíjese que me causa mucha duda o curiosidad lo que usted nos está comentando, porque en el Código Civil se establece de que nosotros tenemos un parentesco de consanguinidad dentro del 4º grado. Uh-huh. Esto quiere decir de que mi papá, yo, ¿verdad?, su hija, mi hijo y el hijo de mi hijo, somos los que formamos un 4º grado de consanguinidad. O sea, entre nosotros sí corre la misma sangre, podríamos decirlo así. Uh-huh. Pero, por ejemplo, con mi primo ya se pierde el 4º grado de consanguineidad. Entonces con él yo sí puedo casarme. Pero médicamente, si usted viniera conmigo a consulta como genetista perinatal a pedir mi asesoría, sería cuestión de pensarlo muy bien, ¿sí? Porque lamentablemente todo esto es cuestión de probabilidades. Entonces al final yo no sé realmente si su información genética vaya a ser la misma o cuántos genes de alguna manera dañados usted pueda tener que son exactamente los mismos que tiene su primo, ¿sí? Aunque dentro de la ley nos pueda decir o nos lo permita, ¿sí? Uh-huh.
Y por otro lado, también le puedo decir que si yo soy de aquí de Guatemala, pero tengo una pareja que es de Petén, que nunca nos habíamos conocido, que nunca habíamos tenido realmente ningún tipo de relación, y por puro azar del destino, o como les digo a mis pacientes, los papás de mis pacientes, por azar del destino, porque Dios aquí así lo quiso, porque ya la naturaleza lo traía predispuesto a uno le toca, ¿sí? Y es ese el riesgo que todos tenemos. La verdad es que todo ser humano tiene ese riesgo de poder encontrar una pareja que, aunque no sea su familiar, puedan tener cierto tipo de información genética dañada que pueda ser la misma. Y de hecho, pues por ponerle otro ejemplo, hablando de enfermedades raras, cuando nosotros trabajamos dentro de los hospitales en donde los niños están naciendo, de cada 100 niños, teóricamente, de papás completamente sanos, sin ningún tipo de problema, sin ninguna enfermedad como tal, de cada 100 niños, 3 nos van a nacer con algún problema, algún defecto congénito al nacer, que probablemente no lo tenían los papás. Y ese 3%, dicen algunos, 3.5, 2.6, 2.8, es el riesgo que todos tenemos de tener algún hijo con algún tipo de defecto al momento de nacer. ¿Sí? Aunque nosotros seamos completamente sanos, nosotros hayamos llevado una vida completamente sana, es el riesgo que por ser humanos tenemos de poder tener un hijo con un problema de estos. O sea que hay cosas que probablemente, por más que nosotros podamos investigarnos dentro de nuestra información genética, que nosotros nos cuidemos para ser completamente sanos, que no fume, que no tome licor, que haga ejercicio, que tenga una vida saludable, no podemos nosotros llevar nuestros riesgos de tener algún niño o algún hijo con un problema de estos a cero. Lamentablemente no se puede. Bueno, y muchas veces ocurre esa situación y resulta que, las parejas son muy sanas, entre comillas, y como usted dice, puede ser se conocieron por azar del destino, viviendo en mundos opuestos. Y ocurre entonces que de repente nace alguien, un hijo con alguna enfermedad, y entonces ocurren las culpas. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el responsable de que el niño haya nacido así? En este caso, digamos, ¿hay alguna forma de detectar quién de los dos de la pareja pudo haber aportado el gen malo? Desde el punto de vista genético, con enfermedades como enfermedad de Gaucher, cuando le llega a uno un paciente, realmente es un poquito más sencillo explicarlo, ¿sí? Porque en cuestión de culpas, y eso es la naturaleza humana, siempre buscar la culpa de alguien en particular, pero con enfermedades de este tipo, en donde uno sabe que eso se hereda nada más de esta manera, teniendo las dos informaciones genéticas dañadas, pues ahí sí vamos a buscar culpables si es 50-50. Porque tiene que tener la información genética dañada de papá y tiene que tener información genética dañada de mamá para que se produzca este problema en el hijo. Ahora, una situación muy, muy importante de esto también es que si yo tengo la mitad de mi información genética dañada y mi pareja tiene la mitad de su información genética dañada, obviamente nosotros somos portadores, pero no vamos a producir o no vamos a padecer la enfermedad. El riesgo es de nuestros hijos. Pero haciendo el juego de probabilidades, existe solo el 25% de probabilidades de que yo herede esa misma información genética dañada y mi pareja también herede la misma información genética dañada. O sea que, si lo vemos desde el punto de vista estadístico, existe 25% de posibilidades de que tenga la enfermedad, pero existe el 75% de que probablemente no vaya a tener la enfermedad. Pero nuevamente son probabilidades y no se puede manejar esa probabilidad con algún tipo de tratamiento o que yo le diga, bueno, tómese esto y seguro que usted le van a salir el 75% de pacientes, de hijos que van a ser sanos, o como me dijo también una vez un papá de un paciente, como ya me tocó el primero que tiene la enfermedad, entonces los otros 3 ya me tocan sanos. Eso tampoco es cierto, porque cada embarazo es una situación diferente y con cada embarazo vamos a tener las mismas posibilidades nuevamente. Y de ahí que algunas veces, para algunas enfermedades de este tipo, nosotros podemos tener un hijo afectado y luego 5 sanos. Y es la misma juego de probabilidades, claro. ¿Sí?
o podemos tener 4 afectados y solo 1 sano. Bien, esto es interesante. Justo se adelantó la respuesta. Esta iba a ser una de las preguntas que seguían, pero qué bueno, porque vamos a seguir con esto. Estamos conversando con el doctor Jorge Ortiz, médico pediatra, especialista en genética perinatal. Hoy con nosotros hablando sobre la enfermedad rara llamada Gaucher o Gaucher. Vamos a la pausa. Vamos. Regresamos para seguir conversando con el doctor Jorge Ortiz, médico pediatra, especialista en genética perinatal, hablando de esta enfermedad Gaucher o Gaucher, considerada una enfermedad rara por la cantidad de personas que la padecen, que afortunadamente, son muy pocos, pero que igual siendo pocos también es lamentable que se padezca, ¿no? Doctor, creo que hay muchas dudas al respecto. Un oyente, de hecho, llama para preguntar cuáles son los síntomas, cómo se detecta, cómo yo puedo pensar, creer o saber que puedo estar padeciendo esta enfermedad. Sí, los síntomas básicamente van a ser ese abdomen globoso o un abdomen grande, que lamentablemente dentro de nuestra sociedad nosotros vemos muchos niños desnutridos con parásitos, con lombrices, como tradicional o coloquialmente decimos, y ese mismo tipo de paciente que nosotros nos imaginamos así delgadito, desnutrido, es muy semejante al paciente que tiene enfermedad de Gaucher. La diferencia básicamente entre el paciente que tiene enfermedad de Gaucher y el paciente que tiene algún tipo de parásitos o parasitismo intestinal o que está desnutrido es que el abdomen del paciente que tiene Gaucher se va a palpar o se va a tocar duro, porque lo que realmente está grande allí es el hígado y el vaso. Entonces aumenta el tamaño del contenido del abdomen como tal en base al agrandamiento que hay del hígado y del vaso. Y la anemia que el paciente está teniendo, los moretones que normalmente le salen al paciente en cualquier parte de su cuerpo. Es un niño que normalmente va a estar desnutrido, muy débil, muy pálido también, muy decaído, no quiere jugar. Pero yo les hablo esto en función del niño, pero también esto se puede traducir en función del paciente adulto. También hay pacientes adultos con esta misma sintomatología. Y bueno, el paciente que tiene un abdomen globoso por cuestiones de desnutrición y por cuestiones de parasitismo intestinal, obviamente con los medicamentos tradicionales para desparasitar a los pacientes, pues obviamente va a mejorar. El paciente con enfermedad de Gaucher definitivamente no va a mejorar hasta que no se le dé una terapia que sea específica para esta enfermedad. Una pregunta que a mí me causa mucha intriga es, ¿las personas sufren mucho con esta enfermedad? ¿Es muy doloroso que una persona tenga esta enfermedad? ¿Es traumante para un niño o no tanto? Sí, de hecho sí. Les voy a poner el ejemplo de la primera paciente que tuve la oportunidad de diagnosticar acá en Guatemala, ya en el año más o menos 2004-2005. Era una niña en ese momento de 13, 14 años de edad, con un abdomen sumamente grande, producto de ese hígado y ese vaso grande, desnutrida, pálida, con muchos dolores en sus extremidades inferiores, en sus piernas, con moretones en todas partes de su cuerpo que le salían, ella decía, sin necesidad de caerse. Pero lo más interesante de esto es cuando uno platica con los papás y le pregunta, bueno señora, ¿desde cuándo su niña tiene este tipo de problemas? Y para mi admiración, la señora me decía, mire doctor, yo consulté la primera vez porque yo le veía su estómago muy grande y porque ya le tocaba un poquito duro su estómago cuando la niña tenía 6 meses. ¿Sí? Entonces son 13 años o 14 años y en un principio habíamos dicho también de que la enfermedad de este tipo está en nuestro cuerpo desde que estamos dentro del vientre de nuestra mamá, porque viene dentro de nuestra información genética. No es que nos la hayan pegado, no es que la hayamos adquirido después como se adquiere un catarro, una gripe o algo de esto. Entonces, el hecho de diagnosticar pacientes con este tipo de enfermedad es un problema no solo para nosotros en Guatemala, en Centroamérica, es un problema que tenemos a todo nivel, y se ha estimado que incluso los pacientes llegan a tener diagnósticos ya certeros en hospitales muy especializados, incluso hasta 10, 12 o 15 años después de haber iniciado con sus síntomas. Y algunas veces han tenido que consultar entre 6 y 8 especialistas antes de que algún especialista les dé realmente un diagnóstico definitivo de qué es lo que ellos están teniendo.
Eso incluso en hospitales grandes, especializados en Estados Unidos, en Europa, no es un problema puramente nuestro de Guatemala, de nuestros países en vías de desarrollo. Es un problema a nivel mundial. Hasta donde tengo entendido, en estos días o este mes se celebra el Día Internacional, Día Mundial de esta enfermedad de Gaucher. Exactamente. ¿Sí? ¿Es el mes o es un día específico? Es un día específico, el 1 de octubre. Tratando de hacer un poco de concientización y que cada vez está creciendo un poquito más realmente la conciencia de la población con respecto a esto de las enfermedades raras y puntualmente con algunas enfermedades en particular, y sobre todo estas que tienen tratamiento, y sobre todo porque tienen realmente tratamiento, y si nosotros comenzamos un tratamiento temprano en la vida del paciente, nosotros tenemos la posibilidad de mejorar el pronóstico de vida y mejorar la calidad de vida de la paciente como tal. Lamentablemente no estamos en la posibilidad todavía de curar. O sea, lo que damos en este caso para tratar al paciente es la sustancia que tiene deficiente dentro del cuerpo, pero se ha visto ahora, ya después de 8 años de tratamiento de algunos pacientes acá en Guatemala, el cambio que hay entre cuando tenía la enfermedad y no tenía diagnóstico y no tenía tratamiento, y ahora que ya tiene el diagnóstico, tiene el tratamiento, incluso llegando a poder formar una familia. ¿En qué momento uno debería de consultar al genetista? Eso es la pregunta del millón. La verdad es que lamentablemente los genetistas dependemos mucho de la consulta que nos hagan otros especialistas, porque lamentablemente los genes no duelen como tal. ¿Sí? Entonces, nosotros quisiéramos como genetistas que viniera algún paciente a decirnos me duele el cromosoma número 5 o me duele el cromosoma, pero lamentablemente eso no es. Entonces dependemos mucho realmente de la concientización que el médico como tal tenga sobre la necesidad de determinar la herencia o el origen de la enfermedad, de algunos tipos de enfermedades que son hereditarias dentro de los pacientes que ellos manejan. Dentro de la comunidad, digamos, social, si nosotros tenemos algún tipo de enfermedad o tenemos algún tipo de problema que nosotros hayamos visto que se ha venido heredando dentro de la familia, ese sería el momento de poder consultar o buscar a alguien de genética que nos pueda explicar o nos pueda decir realmente cuál es el tipo de enfermedad que nosotros estamos teniendo. Les voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Y eso lo podemos ver nosotros en la calle, en muchas personas. Cuando tenemos algún paciente que, por ponerles un ejemplo, tiene un pabellón auricular muy pequeño o tiene aquellos pedacitos de carne que son apéndices, nosotros le llamamos apéndices preauriculares o pedacitos de carne delante de la oreja, eso a nosotros como médicos debería de funcionarnos como una bandera roja de decir, bueno, aquí algo hay, ¿sí? Porque muchas veces nosotros vemos eso externamente, que no le pone mayor atención a la familia porque el abuelo lo tuvo, el papá lo tiene, el hijo lo tiene, el nieto lo tiene, y así se ha venido heredando, e incluso lo toman como un sello característico de la familia. Lo que no se han dado cuenta de esto es que muchas veces ese problema que nosotros vemos externamente puede ser que también tenga el paciente o la persona pueda tener problemas a nivel de sus riñones, pueda tener problemas a nivel de su columna, pueda tener problemas a nivel de su corazón, que no vamos a identificar nosotros hasta que no le hagamos un examen específico a este paciente para saber si tiene algún tipo de problema en su corazón, en sus riñones. Y que el problema en los riñones y en el corazón no van a manifestarse hasta que no llegue ya a un punto en el que el órgano como tal ya no pueda funcionar solo. Pero si nosotros lo detectamos anticipadamente, nosotros podemos prevenir complicaciones, ¿sí? Y probablemente lo podemos derivar a este paciente con un cardiólogo, con un nefrólogo, con un médico de cirugía de columna, para que vean si hay algún tipo de tratamiento que le puedan brindar. Ver de una manera más integral al paciente o ponerle atención a esos pequeños detalles que probablemente no los hayamos tomado como peligrosos, es una recomendación que realmente se les hace a todos. Y no solo estar tratando las infecciones urinarias que este paciente pueda estar teniendo. Al usted mencionar un examen específico, ¿se refería a un examen específico de genética o, por ejemplo, si tienen problemas cardiovasculares que se vean el corazón o si tienen problemas hepáticos que se vean?
Sí, por ejemplo, en este caso que yo les ponía anteriormente de mis pacientes, que realmente tenía muchos pacientes con problemas de mala formación de sus pabellones auriculares, lo recomendable era hacerle su examen de su audiometría para saber si escuchaba bien o no, en principio. Su examen, por lo menos de rayos X, para saber que su columna estuviera bien formada y que tuviera todos sus huesitos de sus cuerpos vertebrales donde deberían de estar. Su corazón, que tuviera por lo menos la forma adecuada a través de un ecocardiograma, y por lo menos un ultrasonido de sus riñones para saber que tiene 2 riñones y que los 2 riñones están de buena forma y colocados en el lugar donde deben de estar. Porque probablemente, yo no sé, pero si nosotros, ninguno de acá, nos hemos hecho un ultrasonido de nuestros riñones, probablemente nosotros tengamos, alguno de nosotros pueda tener solo un riñón y estar bien. Y no se ha dado cuenta. Y no se ha dado cuenta. Y ni se va a dar cuenta si no se enferma. Exactamente. Doctor, el tema es importante por sí mismo. Y yo no sé si como una recomendación última en el programa usted podría decirnos qué hacer, cómo hacer, a dónde acudir en el caso de que haya dudas de que si tengo o no tengo esa enfermedad. Bueno, la verdad es que la recomendación aquí es general para todos los tipos de enfermedades. Si tenemos un hijo, tenemos un pariente, un familiar, un papá que permanentemente está con alguna sintomatología y no tiene alivio a lo que convencionalmente nosotros le estamos dando como médicos, pues entonces consultemos nuevamente. Tratamos de hacer mucha educación los genetistas dentro de los gremios pediátricos y de internistas que ven adultos, médicos generales, para poder tenerlos conscientes de este tipo de enfermedades, pero sabemos que son muchas enfermedades. Y la recomendación más importante probablemente es sea perseverante, insista en la consulta, porque realmente si nosotros tenemos un paciente que tiene anemia, que tiene dolores de sus huesitos, que tiene un abdomen que está globoso y que tocamos que ese abdomen está extremadamente duro, le salen sus moretes y ya consultamos a varios lugares, nos dicen que no tiene leucemia, que no tiene otro tipo de explicación los problemas, probablemente algún otro médico, algún otro especialista pueda nosotros ayudarnos, pero eso es seguir insistiendo y consultando por este tipo de problemas. Doctor Jorge Ortiz, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en Nuevo Mundo. Gracias por venirnos a abrir un poquito los ojos respecto a esta enfermedad que pues seguramente está allí y nunca nos vamos a dar cuenta porque no sentimos síntomas. De repente puede ser una enfermedad asintomática también. Exactamente, hasta que llegan el momentito en el que obviamente ya el umbral de que el cuerpo mismo le puede dar a uno de salud se ve en su límite, entonces donde comienza a sentir usted los síntomas. Pero eso es una edad impredecible. Doctor Jorge Ortiz, muchas gracias, buenas tardes. Para servirles, muchas gracias a ustedes por la invitación. Somos Nuevo Mundo, voz y corazón de Guatemala, gracias por acompañarnos, sigan con nosotros, luego ya le comentamos y le ponemos al tanto del acontecer nacional durante este 17 de octubre de 2017. Buenas tardes.